Hola, buenos días para todos, mucho gusto. Mi nombre es Ana Lourdes Sánchez Chinchilla, soy estudiante de Psicología de segundo cuatrimestre de la Universidad Iberoamericana. En esta oportunidad les vengo a hablar acerca de una materia que estuve viendo que se llama Teorías de la Personalidad, en donde nos explican que los trastornos de la personalidad, según el DSM-5, el manual por el que nosotros nos regimos, eh, clasifica algunos de los trastornos en tres grupos: el clúster A, el clúster B y el clúster C. No les vengo a hablar de todos los grupos porque es un poco extenso, pero sí les vengo a hablar acerca del trastorno antisocial de la personalidad, que se encuentra ubicado en el clúster B. Entonces, ¿qué pasa? En general, los trastornos que pertenecen a este grupo se califican porque son sujetos que tienen emotividad, inestabilidad, dramatización y trastornos del comportamiento. Entonces, en este caso, yo les vengo a ejemplificar y a explicar un poquito acerca del trastorno antisocial de la personalidad. En este momento les voy a estar compartiendo que es el caso de Manuel. Entonces, se los voy a leer porque realmente es un poquito extenso. Entonces dice, ejemplo, Manuel tiene 20 años, actualmente ni estudia ni trabaja. Desde pequeño ha sido un niño mentiroso e imprevisible en sus actividades. En el colegio hacía novillos con frecuencia y cuando estaba en clase no prestaba atención. Distraía a los demás y les molestaba. A veces robaba el material escolar de sus compañeros y hurgaba en sus mochilas buscando dinero. Le divertía molestar a los gatos haciéndoles chillar. Y recuerda con especial gusto el día en que mató a un gato tirándolo de un cuarto piso. Una vez tiró la mochila de un compañero a un contenedor y lo incendió. A los 15 años robaba motocicletas para dejarlas en un descampado después de haberlas desmontado para vender las piezas. Poco después robó la tarjeta de crédito de su abuela y le sacó los ahorros. Ha tenido varias novias y todas han estado a su lado por poco tiempo, ya que las humillaba y abandonaba rápidamente. Últimamente ha trabajado en un bar como camarero, pero allí ha estado poco tiempo porque robó dinero de la caja registradora. Entonces, este ejemplo lo saqué del libro de Jarre Sparcia de psicopatología. Entonces, en base a lo que les acabo de decir, les vengo a explicar este cuadrito, que son algunos de los criterios a evaluar en este trastorno. Algunas de las características más puntuales que nos ayudan a nosotros a llegar al diagnóstico de una persona o a determinar el diagnóstico de una persona. Entonces, en el criterio, el patrón dominante de inatención y vulnerabilidad de los derechos de los demás que se produce desde los 15 años de edad y se manifiesta por 3 o más de los siguientes hechos. Entonces, en el ejemplo anterior veíamos que Manuel era un chico de 20 años, pero nos hacía un recuento de que esto venía sucediendo desde que estaba en el colegio. Entonces empezó a tener conductas desde muy temprana edad, pero ya a los 20 años ya hay un listado de cosas que lo hacen ver que ya tiene este trastorno, como es lo siguiente. Número 1. Incumplimiento de las normas sociales respecto a los comportamientos legales que se manifiesta por actuaciones repetidas que son motivo de detención, como lo fue, que son motivo de detención ya cuando uno es mayor de edad. Entonces, aquí podemos ver que después de ser mayor de edad, robó la tarjeta de crédito de la abuela, le sacó los ahorros, y aquí ha trabajado en un bar como camarero, pero ha estado allí poco tiempo porque roba el dinero de la caja registradora. Entonces podemos evidenciar que efectivamente sí se cumple el primer criterio. Entonces ahí está marcado como sí. Engaño que se manifiesta por mentiras repetidas, utilización de alias o estafa para provecho o placer personal. Entonces nos habla de estafas, claro que sí. Cuando a los 15 años robaba motocicletas para dejarlas en un destampado después de haberlas desmontado para vender las piezas. Entonces se lucraba personalmente de los robos que hacía. Número 3. Impulso o fracaso para planear con antelación. Claro que sí, entonces él al necesitar dinero, entonces planeaba sus robos. Cuando entró a trabajar al bar como camarero ya sabía lo que iba a hacer. Entonces, evidentemente, sí planeaba las cosas. Número 4.
Irritabilidad y agresividad que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas. Realmente vemos que no, porque en el caso en ningún momento nos plantea que él se peleaba o algo con las personas, que le hacía bullying a los compañeros, que se reía de la gente, sí, pero que no llegó a tener como contiendas, peleas físicas. Número 5. Desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás. Vemos que sí, evidentemente, cuando nos nombra que tenía varias novias, pero que las humillaba y las abandonaba rápidamente. Número 6. Irresponsabilidad constante que se manifiesta por la incapacidad repetitiva de mantener el comportamiento laboral coherente o cumplir con sus obligaciones económicas. Entonces, aquí vemos cuando dice que se manifiesta por la incapacidad repetida de mantener un comportamiento laboral coherente. Él no lo tuvo porque en lugar de hacer sus obligaciones laborales, lo que hacía era robar. Número 7. Ausencia de remordimiento que se manifiesta con indiferencia o racionalización del hecho de haber herido, maltratado o robado a alguien. Entonces vemos que en el caso de él nos dice que pues él robaba motocicletas y nunca se mostró con remordimiento. Y también vemos que lanzó al gato, hacía chillar a los gatos, pero en una ocasión lanzó a un gato de un cuarto piso y lo recuerda como con felicidad. O sea, no lo recuerda como, ay, pobrecito el gato, no, como que lo hace y se siente satisfecho. Y número 8, el individuo tiene como mínimo 18 años. Entonces vemos que las conductas de él se venían dando desde muy pequeño, pero ya cuando nos cuentan el caso tiene 20 años. Entonces ha venido repitiendo a través del tiempo estas acciones, pero ya se condensan y empiezan a ser un poquito más grandes, como a tener mayor impacto en la sociedad y en la vida de él, cuando ya tiene 20 años. Entonces, si leemos aquí la parte de arriba del cuadrito, dice que es un patrón dominante de inatención y vulnerabilidad de los derechos de los demás. Claro que sí, roba, maltrata a sus novias, maltrata a los animales y se produce desde los 15 años de edad. Claro que sí. En el mismo caso no lo dijeron. Y se manifiesta por 3 o más de los siguientes hechos. Entonces vemos que si los contamos, son 7 hechos que apuntan, 7 criterios que se avalan. Entonces podemos decir que Manuel sufre del caso de trastorno de la personalidad, ya que solamente no presenta uno, que es irritabilidad y agresividad que se manifiesta por peleas o agresiones físicas repetidas. Eso era todo lo que yo les quería compartir por el día de hoy. Una vez más, mi nombre es Ana Lourdes Sánchez y este tema trata del curso de teorías de la personalidad que nos lo está dando la profesora Diana Arevalo. Muchísimas gracias.